Axel Kaiser, una figura bastante conocida y apoyada dentro de lo que es el liberalismo chileno, y aunque no esté apareciendo tanto en los medios tradicionales de Chile, sigue teniendo relevancia a nivel latinoamericano, apareciendo en conferencias, teniendo todavía su participación en esa presencia mediática, ¿no? Y él ha comentado un poco sobre algo que en este canal también hemos dicho mucho, sobre la decadencia y caída de la derecha chilena y de la derecha en general. Y él está dando su diagnóstico y en parte culpa a la misma derecha, con justa razón, por esa decadencia sistemática que se ha generado, a la vez que le lanza un poco de basura, también creo que con justa razón, al mundo conservador. Y vamos a ver por qué y cuál es el argumento que él da y cómo no es algo realmente reciente, sino que también es algo que él ha repetido a lo largo de los años y que él advertía que iba a ocurrir, pero como siempre, los sectores de derecha no escucharon por decidir mantenerse con sus temas corporativistas y temas conservadores. Pero antes de continuar y que veamos ese detalle, quisiera agradecerle al suscriptor Ricardo Castillo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, Ricardo, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, como lo hizo Ricardo, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este proyecto comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué ocurrió? Que Axel Kaiser, a través de Twitter, porque justamente uno ya puede empezar a sacar declaraciones de distintas personas en razón de sus comentarios, ha hablado de una serie de temas. Y ha comenzado a burlarse un poco de ciertos sectores de la derecha, dando los siguientes mensajes, que le han lanzado un poco ataques a distintos sectores derechistas, que de cierta manera él intentó acercarse en su tiempo, y diría que es un poco el fracaso de esta idea de los liberales, que me parece que es una estupidez, pero que lo hacen siempre, de tratar de asociarse con la derecha. Cuando al hacerlo, termina ocurriendo lo que ocurre siempre, que la derecha los usa, que la derecha los termina desechando, que no toma sus ideas por completo y utiliza una parte pequeña nada más, y cuando la derecha fracasa, como inevitablemente está condenada a fracasar, ¿a quiénes culpan para no verse condenados los nacionalistas y conservadores de siempre? Tratan de culpar a los liberales. ¿Qué es lo que pasa siempre? Siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo que dice Axel Kaiser? Dice lo siguiente: es gracioso ver a la derecha política e intelectual que atacó por años al neoliberalismo sorprendida. Ella fue responsable central de que avanzara la narrativa de izquierda sin contrapesos y estemos donde estamos. También dice, y esto lo hizo en una charla, ¿no? ¿Por qué fracasa la derecha? Mostrando que la derecha es un fracaso, ¿no? Nuevo episodio de Metamorfosis, y así lo menciona. Y luego se burla también un poco del sector conservador diciendo lo siguiente, y citando a Hayek, que podríamos decir que Axel Kaiser es un liberal que sigue mucho a Hayek, que es como su referente intelectual, ¿no? Los conservadores han ido asimilando una tras otra casi todas las ideas socialistas a medida que la propaganda las iba haciendo atractivas. Han transigido siempre con los socialistas para acabar robando su caja de truenos. Hayek, ¿por qué no soy conservador? Entonces, un poco Axel Kaiser da su visión, y que diría que es casi una profundización de algo que él hace mucho tiempo advertía. ¿Por qué? Porque de todas maneras él hace tiempo tenía libros como La fatal ignorancia y mencionaba de que la derecha cometía un error de abandonar los lugares intelectuales, de justamente dejar por el lado el arte y la cultura, y que se observaba una cierta arrogancia con respecto a su visión, una especie también a veces de clasismo, sumado también a numerosos problemas asociados al deseo más bien de los conservadores de no cambiar muchas cosas. Y yo diría que es una buena crítica, y muestra que Axel Kaiser está un poco cada vez más duro con los sectores de derecha, aunque sigue teniendo cercanía a ellos. Pero yo diría que se queda corto dentro de ese análisis, porque efectivamente eso es un problema. Esa falta de participación, de cultura y de cierto clasismo y arrogancia. Pero no es solo eso. Y yo creo que él sigue cometiendo un error, que es el error histórico de los liberales desde mediados del siglo XIX, porque antes no. Comienzan a cometer ese error a mediados del siglo XIX, que es la alianza con la derecha y los conservadores. ¿Por qué? Porque él trata de meter todos en el mismo grupo. Y si los liberales hubieran seguido su propio camino y hubieran sido consecuentes en gran medida con sus principios de criticar el autoritarismo de lado y lado y no empezar a hacerle alabanzas a un dictador como Pinochet, ni tampoco tener que hacerle apologías a grupos autoritarios del otro lado, tal vez no estarían tan en la basura con la derecha. Sumado a eso, el tema de haber tenido que justificar cosas corporativistas, corruptas, autoritarias y de moral conservadora que son contrarias incluso a los principios del libertarismo y del liberalismo,
bueno, el haber justificado esas cosas también lo perjudicó. Entonces, yo diría que todavía comete en parte ese problema de asociarse un poco más a sectores de derecha y que después se los meten al mismo saco que a ellos. Porque al final el fracaso de todas estas situaciones se da por corporativismo, que es muy común dentro de sectores conservadores. El deseo de no cambiar nada y mantener ciertas cosas sin importar lo que sea. Conservadurismo, ¿no? El discurso nacionalista que en Chile va en una franca decadencia y está muriendo. Entonces es una serie de factores que los mezclan después con ideas que son libertarias, vamos a decir, o liberales, y que realmente no coinciden con nada de eso a nivel ideológico, pero que por pragmatismo los terminan uniendo. Entonces yo creo que se queda corto en eso. Y también esto se muestra en la desconexión actual. Porque mientras, y esto lo vamos a complementar con lo anterior, mientras la gente aquí se está quedando sin trabajo, mientras aumenta el desempleo, mientras aumenta la violencia en distintos sectores de la sociedad, la delincuencia, mientras hay casos de corrupción masivos, colusiones corporativistas, y se ve temas de problemas en el poder judicial, la falta de descentralización, una serie de cosas, ¿qué es lo que hace la derecha? Empieza a enfocarse en proyectos como estos, que es un proyecto de los diputados Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea. Chile Vamos, la derecha. ¿Y qué se preocupan ellos? Mientras toda la gente está sufriendo en eso, no, es que hay que hacer ilegal el lenguaje inclusivo. Y esto le va a encantar a los grupos más nacionalistas y conservadores. No, sí, que bien, ilegal, etc. Pero se nota un poco esa desconexión de la realidad. Porque mientras se están preocupando de eso, ¿quién está hablando del lenguaje inclusivo ahora? ¿No es tal vez una prioridad principal el tema de que la gente está sin trabajo, que está con malos ingresos, el tema de las pensiones, el tema justamente de la seguridad, el tema de la corrupción, de la descentralización? Pero no, claro, lenguaje inclusivo. Una desconexión de la realidad enorme. Y sumado a eso que de todas maneras es muy autoritario. Porque de la misma manera que hay sectores de izquierda que tienen este autoritarismo lingüístico y también a nivel moral y muchas veces político, vemos aquí lo mismo por el otro lado. Porque eso de querer prohibirle a las personas de poder hablar de una manera, por estúpida que me parezca esa manera de hablar, bueno, también es un autoritarismo. Y la lengua es una cosa viva que cambia naturalmente, no es una cosa fija. Entonces, si hay personas que hablan con lenguaje inclusivo, me parece que es estúpido. Pero están en su derecho de aplicar esa estupidez. Eso es parte de la libertad, que puedan hablar de manera particular, ¿no? Más allá de eso. Y en realidad la mayoría de la población no habla así. La mayoría cuando ha dicho justamente cosas como amigues, es porque lo hacen burla de lo absurdo que es eso. Pero claro, preocupémonos de eso. Y se suma a eso que estos comportamientos incluso no van solo a nivel de política, sino que se notan en la derecha tradicional y la llamada nueva derecha, que de nueva no tiene nada, que también repiten un poco esas cosas, que diría que son esas frases desafortunadas que generan molestia porque tienen a veces un tema más bien de clasismo. Por ejemplo, fue noticia hace poco que Teresa Marinovich, que fue electa como independiente, pero es cercana al Partido Republicano, podríamos decir representante más de la llamada nueva derecha, se lanzó la frase de que en cada familia chilena hay un flaite. Y ese tipo de declaraciones, ¿ustedes qué creen que hacen? Denotan una clase de clasismo. Genera molestia. Como una mirada en menos, que se ve más bien elitista. Entonces, la llamada nueva derecha no es distinta a la derecha tradicional y se nota que se están enfocando en cosas que no tienen ningún sentido. Después uno se pregunta, dentro de los que están ahí, ¿por qué será que serán tan marginales? Y es por cosas como esta. Porque una desconexión de la realidad por completo. Y Axel Kaiser tiene razón con su análisis. La derecha comete ese error y lo comete. Y eso justamente es responsabilidad en gran medida de los sectores conservadores y nacionalistas, que Axel Kaiser justamente critica y que él hace análisis sobre este tipo de materias y los critica constantemente. Entonces está en lo correcto. Pero el error de Axel Kaiser es que reconociendo el error de la derecha y su profundo tendencia anti-libertad en muchos casos y de utilizar constantemente las ideas de la libertad para beneficiarse ellos y después cuando ellos destruyen todo por su corrupción, su corporativismo y su autoritarismo conservador, culpan a los liberales, él lamentablemente sigue en esa vía de acercarse a esa derecha cuando debería seguir su propio camino, cuando deberían rechazar tanto a la izquierda como a la derecha y si van a dialogar con personas que tal vez puedan ser más razonables, más liberales de centro, liberales en general. Pero no, asociarse a la derecha es el camino que deciden seguir y se sepultan a sí mismos. ¿Y qué es lo que pasa a lo largo de la historia? Porque los liberales, desde que decidieron aliarse con los sectores conservadores,
desde que dejaron de cuestionar las estructuras de poder y desde que pasaron de estar justamente a hacer algo contrario a lo establecido y buscando autonomía, buscando descentralización, buscando que los trabajadores pudieran tener su propio dinero y que no fuera el Estado el que se lo robara, y pasaron a ser parte de lo establecido, uniéndose a los conservadores, han ido en franca decadencia. Y eso se nota incluso ahora. Entonces, es un análisis bueno de Axel Kaiser, pero también creo que de todas maneras comete ese error de asociarse un poco a esta derecha, que es tanto en la antigua y la nueva, sigue cometiendo los mismos errores. Bueno, eso se va repitiendo, pero yo coincido un poco con su análisis. Es culpa de la derecha lo que está pasando aquí. Tanto por el tema corporativista, tanto por el tema conservador, tanto por el tema de la corrupción, por el tema de no querer hacer ningún cambio, por la falta de principio, por dejar de lado la cultura y por dejar de lado cualquier tipo de tema mediático. La lección también de esto es que aquellos que son del mundo libertario en particular, porque no le tengo mucha fe a que los liberales puedan hacer eso, es que se alejen de eso y sigan su propio camino. Eso toma más tiempo. Pero si están los libertarios o los liberales asociándose a la derecha, están condenados al fracaso. Así es. Pero ¿qué piensan ustedes sobre esto y qué piensan sobre el análisis de Axel Kaiser? ¿Le parece acertado o no? ¿Por qué? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, y que nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.